Muy buenas noches para la audiencia de Facebook y la congregación. Gracia y paz para sus vidas. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami, que está localizada en el 1234 del West y la 31 calle en Hialeah, Florida, 33012. Nuestro teléfono para cualquier necesidad que usted tenga, cualquier petición de oración, cualquier consulta que usted tenga acerca de la Biblia o cualquier situación, cualquier problema, cualquier necesidad, cualquier pregunta que usted tenga acerca de nuestra iglesia, usted nos puede llamar al 786-306-4196. Nuestros servicios de horario de servicio son los días domingo de 11:30 a 12, tiempo de confraternidad, que pues, llegan los hermanos, pueden, o unos compartimos, otros oramos, hasta las 12 del día, que ya empezamos nuestro servicio general, tenemos alabanza, tenemos mensajes de la palabra, hasta las 2 de la tarde o hasta donde el Espíritu nos lleve para recibir. Nosotros somos una familia, una iglesia pequeña. Nosotros nos reunimos, como ya les dije, en el 1234 del West y la 31 calle, en el templo, en el edificio pequeño. Y somos una iglesia independiente, una iglesia cristiana. No pertenecemos a ningún concilio, pero sí pertenecemos al cuerpo de Cristo. Los días miércoles también tenemos nuestro discipulado bíblico, viviendo bajo el diseño de Dios. Y esta noche tenemos un tema precioso. El tema se titula ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Primeramente es un discipulado para nuestra iglesia que nos reunimos los días miércoles a través de este medio, pero también aprovecho para poder darle doctrina, darle palabra, conocimiento a la audiencia de Facebook. Aquellos que aún no conocen al Señor puedan llegar a los pies de Cristo y que puedan experimentar de la gracia y de la vida abundante que nosotros, el cuerpo de Cristo, tenemos y recibimos cuando lo aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y cada vez que escudriñamos la palabra. No me quiero extender más. Le doy gracias al Señor por esta bendición, por este privilegio, por esta oportunidad que me da una vez más poder estar con ustedes esta noche y poder ser una fuente de bendición, poder ser un canal de bendición para ustedes. Espero que en esta noche yo sea, y todo lo que salga de mi boca, como se lo he pedido al Señor, que sea Él hablando por mí y que Él alinee mi mente a su mente y me dé de nuevo de palabra para yo poder ser fuente de bendición, y que este mensaje, cómo conocer la voluntad de Dios, primeramente bendiga mi vida y también bendiga la de ustedes. Como le estaba diciendo, cuando nos hacemos el propósito de conocer a Dios antes que su voluntad, encontramos que Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente, que Él es todopoderoso, que Dios es todopoderoso. Podemos decir que Dios es un Padre amoroso, un Padre compasivo, y como consecuencia natural de conocer a Dios, llegamos a conocer su voluntad y entendemos que junto con ella el Señor nos da su provisión y un destino inmejorable. No obstante, amada iglesia, tú, amigo que me estás escuchando, la verdadera esencia de conocerlo y su voluntad es adorarlo. Tenemos un poquito de confusión entre alabar y adorar, y muchos piensan que es lo mismo, pero alabar es cuando tú le alabas con tu boca, le cantas himno, le glorificas, lo reconoces. Y adorarlo, como se los he dicho en otra ocasión, ser cristiano es un estilo de vida. Le adoramos con nuestros actos, lo adoramos con nuestro pensamiento, lo adoramos con todo nuestro ser. Dice, honra a tu padre y a tu madre. De esa manera, adorando, honramos a ese Dios poderoso, a Dios amoroso, a ese Dios compasivo, que en esta noche vamos a conocer la voluntad de Dios.
Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Les vuelvo a leer. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Quiero que anotes esta cita bíblica. Romanos 8:14. Los tales. Quiere decir que somos controlados por el Espíritu Santo de Dios. Quizás, amada iglesia, amado amigo, no hay un tema más importante para la vida de nosotros los cristianos que el conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. De ello depende que vivamos una vida productiva o una vida sin fruto y desperdiciada. ¿Qué es lo que Dios quiere que sean mis metas? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado? ¿Cuántas veces usted no ha orado y le ha dicho, Señor, yo quiero que tu propósito se haga real en mi vida? Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres que sean mis metas, verdad? Porque dice el Señor que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis deseos son tus deseos, ¿verdad? Eso dice la palabra. Para el resto de este año, cuando viene cada año nuevo, ¿verdad? En año nuevo dice, Señor, yo me propongo en este año esto. Pero muchos nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere para mis metas en el resto de este año, para los próximos 5 años o para el resto de mi vida? O quiero, amada iglesia, amigo, tú que me estás oyendo, yo quiero referirme a algunos aspectos claves que nos enseña la Biblia acerca de cómo conocer y vivir en la voluntad de Dios. Primero, usted debe ser cristiano. Usted debe haber aceptado y recibido al Señor Jesucristo como su único y Señor Salvador, quien murió por usted hace 2000 años atrás y murió por mí. Él ocupó nuestro lugar, se hizo pecado por nosotros y fue hasta la muerte de cruz. Y por su sangre preciosa nos limpió de todo pecado. Esto es lo primero y más importante, amada iglesia, porque solo los cristianos tienen la presencia interior del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó, estuvo 40 días más aquí en la tierra y después ascendió a los cielos, les dijo a los apóstoles que no se preocuparan, que no tuvieran temor, que no los iba a dejar solos, que le iba a mandar el Consolador, el Espíritu Santo, que vive en nosotros y con nosotros. Vamos a rever, por eso dice Romanos 8:14, les vuelvo a leer. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si el Espíritu Santo no está en la vida del individuo, no puede ser guiado a conocer lo que Dios quiere. Si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, no puede ser guiado a conocer lo que Dios quiere. Quiere decir que yo, como ya te dije, el primer paso es para que tú puedas tener el Espíritu Santo, es aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dice que su Espíritu, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y en el mundo espiritual empezamos a vivir una nueva vida y somos sellados con el sello del Espíritu Santo. Dios es el que produce en nosotros, amada iglesia, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Vamos a leer Filipenses 2:13. Filipenses está antes de Colosenses, el capítulo 2, versículo 13, dice así: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Porque Dios es el que obra
tanto en el querer como en el hacer para su beneplácito. Y es necesario primero convertirse de todo corazón. No es de convertirse y seguir viviendo el mismo estilo de vida, hacer nuestra voluntad. No, cuando nosotros morimos, cuando Jesús muere y nosotros resucitamos como Señor y Salvador, morimos juntamente con Él y resucitamos juntamente con Él. Por eso dice el apóstol Pablo, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Usted también debe querer hacer realmente la voluntad de Dios para poder conocer la voluntad de Dios. Usted tiene que realmente querer hacer la voluntad de Dios. Quiere decir que usted tiene que rendirse, entregarle el yo, morir y nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. El que usted quiera hacer es una luz verde hacia la voluntad de Dios, indicando que usted desea, amado amigo, amada iglesia, seguirlo y complacerlo por encima de todas las cosas. Y esto lo podemos encontrar en Juan 7:17. Juan 7:17. Dice así, la palabra de Dios en Juan, capítulo 7, versículo 17, la palabra del Señor nos dice en esta noche así. Si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Mire cómo dice, se lo vuelvo a repetir. Si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Si alguien, cuando dice si alguien quiere, Jesús sabe que sus discípulos, que sus detractores realmente no desean hacer su voluntad. O sea, las personas que andan en el mundo de acuerdo a la corriente no desean hacer su voluntad. Pero todo aquel, escuchen lo que digo, todo aquel que confía en Él, que confía en Jesucristo como Señor y único Salvador, que confía, que sabe que es su Padre, que lo ama, que murió por Él, que todo aquel descubriremos que su mensaje es verdaderamente confiable. Quiere decir, nosotros sabemos que la fuente de nuestro poder, de nuestra autoridad, se encuentra en la palabra. Por eso este estudio es un discipulado bíblico que se llama Viviendo bajo el diseño de Dios. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, estamos aprendiendo a vivir bajo el diseño de Dios. Si usted tiene un ardiente deseo de vivir en la perfecta voluntad de Dios, el abrir puertas o ventanas para que pueda vivir en su propósito y en su plan cada día, usted fue diseñado por Dios y para un propósito especial. Acuérdese, amada iglesia. El rey David conocía esta verdad cuando dijo: el Señor cumplirá su propósito en mí. Y eso lo dijo en el Salmo 138:8. No somos un número más, amada iglesia, en las estadísticas poblacionales. Somos individuos. Quiero que usted recuerde, amada iglesia, somos individuos escogidos por Dios para cumplir una misión específica a lo largo de nuestra vida. Nosotros no fuimos creados para vivir, comer, trabajar y dormir. No, ese no fue el propósito por quien fuimos creados. Nosotros fuimos creados para una misión específica a lo largo de nuestra vida. Por eso es importante, amada iglesia, conocer la voluntad de Dios. Y solamente podemos conocer la voluntad de Dios, tú que si aún nos has entregado tu vida y tu corazón al Señor, es aceptando al Señor Jesucristo como tu Señor y único Salvador. Para que juntamente tu espíritu se una al Espíritu de Dios y puedas
ser sellado con el Espíritu Santo, ser llamado hijo, porque son los que tienen el Espíritu Santo dice que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Descubrir, amada iglesia, y vivir, y tú amigo que me escuchas, y vivir en ese propósito para la cual fuimos creados, es el elemento más importante de la vida. Después de la salvación. Claro que sí. Descubrir para qué somos creados, descubrir qué dones tenemos, que el Dios le plació darnos, poderlos usar, poder ser parte importante en la comunidad, poder ser de bendición, amada iglesia. La persona que no sabe para qué existe, va por la vida sin ningún dónde llegar, o sea, no tiene un derrotero exacto, no sabe por dónde ir, amada iglesia. No tiene metas, es una persona confundida, que hoy día quiere algo y mañana quiere otra cosa, que no sabe mismo qué es lo que quiere. Porque, hermano, primeramente nosotros tenemos que conocer nuestra identidad en Cristo Jesús, como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, para que tú sepas quién es Cristo Jesús, para poder saber quién eres, tú tienes que conocerlo a Él. Y solamente a través del Espíritu Santo es el que te va a revelar, porque tú eres el redimido. Tú eres la justicia de Dios, tú eres el redimido. Y solamente a nosotros los redimidos, aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre, se ha revelado, estas escrituras serán reveladas a nuestra mente y a nuestro corazón, van a estar ahí siempre presentes. Y cada vez que leamos una porción de la palabra, el Señor a través de su Espíritu nos va a revelar qué es lo que quiere para nuestras vidas. Otra de las cosas que usted tiene que saber, amada iglesia, para conocer la voluntad de Dios, es que la voluntad de Dios es siempre buena para usted. El mismo rey David se lo sabía. Por eso lo escribió en el Salmo 40 versículo 8, que dice así: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me agrada, y tu ley está en medio de mi corazón. Así decía el rey David. Tenemos que reconocer que la voluntad de Dios, como dice la palabra, es buena, agradable y perfecta. A veces nos irritamos, a veces no entendemos los tiempos y a veces decimos, ¿por qué a mí, Señor, me pasan estas cosas? Y a veces no entendemos que muchas de las cosas el Señor nos protege y no permite que nosotros las hagamos porque no son cosas que están de acuerdo a su voluntad y no van a cumplir el propósito para los que nosotros fuimos llamados. Algunas personas tienen sentimientos fatalistas, como les digo, tienen sentimientos negativos acerca de sus vidas. Piensan a veces que no tienen ningún valor en sí mismos, tienen su autoestima por los suelos, se menosprecian, amada iglesia. En cambio de eso, Dios, nuestro creador, en esta noche te dice que somos personas, nos dice a ti, me dice a mí, te dice a ti que me estás escuchando, que quiere experimentar una nueva vida en Cristo Jesús, que quiere experimentar el gozo del Señor. Te dice en esta noche que nosotros somos personas valiosas para Él, que Él nos ama y que tienes pensamientos de paz y no de maldad para darnos al fin que deseamos. Dice en Jeremías, vámonos a Jeremías, capítulo 29, versículos del 11 al 13. Jeremías, capítulo, después de Isaías, capítulo 29, del 11 al 13. Dice la palabra del Señor así, amada iglesia. Quiero que vayan anotando esta cita. Dice así: porque yo sé los planes que tengo, escuchen, mira lo que dice la palabra. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad,
para daros un futuro y una esperanza. Me invocarás y vendréis a rogarme y yo os escucharé, dice el Señor. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Miren la clave de este versículo. Cuando nosotros buscamos al Señor de todo corazón, Él nos encontrará. Me dejaré hallar de vosotros. Oh, gloria a Dios, precioso el versículo 14. Declara el Señor. Y restauraré vuestro bienestar. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé. Declara el Señor. Y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al desierto. Vamos a encontrarlo. Que solamente tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón, amada iglesia. Porque Él sabe, dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Y declara que tiene planes preciosos para nosotros. Jeremías recibió, amada iglesia, estas palabras de aliento de Dios. Y en esta noche nosotros, como iglesia de Cristo, la estamos recibiendo. Y eso nos ayuda para sentir que ese amoroso desea lo mejor para nosotros. Lo único que desea el Señor es que nosotros seamos obedientes, amada iglesia, que lo busquemos en espíritu y en verdad. Él alentó a Jeremías en los tiempos más difíciles y negativos que había vivido los judíos, en un momento de cautividad babilónica. Pero también usted puede conocer la voluntad de Dios, amada iglesia. Usted debe descubrir el propósito de Dios para su vida. Descubrir y vivir en la voluntad particularmente perfecta de Dios ha sido el secreto de los grandes hombres y mujeres de Dios. Pero ¿cómo puedes saber la perfecta voluntad cómo puedo yo saber la perfecta voluntad? Me pregunto. ¿Cómo usted puede? Se pregunta. ¿Cómo yo puedo saber la voluntad perfecta de Dios para mí? Aquí les tengo esta noche algunos puntos, algunas pistas. A nuestra vocación, aquellas cosas a las que estamos inclinados en forma natural, son dones de Dios que expresan el llamado de Dios para mi vida. Esa es nuestra vocación. La vocación es lo que nosotros estamos inclinados en forma natural y son dones de Dios, nuestra vocación. Dios puede hacernos un llamado como pastor, como ministro. Eso es un llamado radical. O sea, estamos llamados para cumplir ese propósito. Y ahí es cuando nosotros tenemos que estar atentos, nuestro oído al espíritu, al llamado. Tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Las circunstancias en que Dios nos coloca puede estar expresado en la voluntad de Dios para mí y no debo desaprovecharla. Por eso te digo a ti, amado hermano, en esta noche, cuando Dios toca la puerta y te llama para un ministerio, te llama para que tú sirvas en tu iglesia, te llama para que tú vayas y lleves las buenas nuevas del evangelio fuera de tu casa, a tus familiares, hazlo. Para eso fuimos llamados, amada iglesia. Dios quiere que nosotros conozcamos. Mire Moisés, Dios, ustedes vieron la vida de Moisés, lo pusieron, fue criado en el palacio. Pero eso no fue el propósito porque Dios permitió que Moisés naciera. No, Dios lo permitió porque tenía un plan perfecto para Moisés. Y él, aunque se crió, el Espíritu Santo, porque él fue criado y le enseñaron también la palabra, eso estaba dentro de él, ¿verdad? En ese tiempo no estaba el Espíritu Santo, pero yo pienso que en ese tiempo de una manera Dios
permitía que esos grandes hombres que conocemos aquí en la palabra por eso dice el Señor que no nos quiere ni frío ni caliente. Dice que una vez que conocemos la voluntad de Dios, tenemos que ser constantes. Tenemos que tener el compromiso. El compromiso usted no se lo hizo con el hombre, lo hizo con el Señor. Si tú estás al frente de un ministerio, tu compromiso es con Dios. No es con el pastor de la iglesia. Ah, no, pero esta noche no puedo. No, pero es que el pastor me pone. No, ese compromiso lo hiciste con Dios. Tú te comprometiste. Entonces tienes que vivir a plenitud lo que el Señor te ha dado en tus manos. Con esa pasión de saber que estás sirviéndole al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso, al Dios omnisciente, omnipresente, Dios amoroso. No hay mayor bendición, amada iglesia, amigo de cristiano, cuerpo de Cristo, amigo que me escuche, que vivir conforme a la voluntad de Dios. No quiere decir que somos perfectos en acción de gracia. Tenemos que entrar a la iglesia, a la congregación con alegría, a sus atrios con acción de gracia, darle gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia, porque Él nos permite cada día poder vivir y poder ser bendición para otros, poder llevar una fe, una palabra de esperanza, poder morir nosotros, hermanos, y vivir para el Señor. Cada ministro, cada pastor, que no solamente está viviendo 100% en el ministerio, sino que también, así como yo, trabaja. Nos exponemos a también estar en ese mundo en que tenemos que estar. Pero también tenemos que pasar circunstancias donde tenemos que tomar a veces decisiones, pero tenemos que primero llevarle la palabra del Señor y poder militar. Y muchas ocasiones nos ha tocado en esas decisiones morir a nuestro yo. Y poder, aunque trabajemos, podemos ir conforme a la palabra. Porque sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros reflejemos a Él, que seamos testimonio de Él para que otros lleguen al arrepentimiento y un día puedan gozar lo que tú y yo estamos viviendo. Eso es vivir en la voluntad de Dios. Recuerda que esa voluntad no es estática, sino algo vivo que nos acompaña día a día. Dice el Señor, yo no te dejaré ni te desampararé. De gozo y de seguridad interior. Porque sabemos en quién ha creído. Yo sé mi identidad. Dice la palabra del Señor en Isaías que yo soy real sacerdocio, ración santa, pueblo adquirido a precio de sangre. Que yo soy cabeza y no cola, porque a Él le plació. A Él le plació morir por mí, por amor del Padre. Y Jesús obedeció a su Padre y por amor murió por mí. Y que por su sangre soy limpia de todo pecado y fui comprada a precio de sangre. Que Él me ve limpia, pura y resplandeciente como te ve a ti, amada iglesia. Que me ha llamado a ser hija, heredera con Dios y coheredera con su Hijo Jesucristo. Que estoy escrita mi nombre en el libro de la vida. Y que gozo de una vida eterna. Pero no cuando me muera, sino que ya me gozo porque las promesas de Él son sí y amén a través de Cristo Jesús. De eso, el que vive en la voluntad de Dios, amada iglesia, tiene los días llenos de gozo, de paz, sabe su propósito, de una seguridad interior, que usted sabe que donde usted va, usted es luz. Que no importa lo que venga, pondrán, dice el salmista, vendrán 1000, 10,000 a mi diestra, más no temerá mi corazón. Porque sabemos que Él es el que pelea las batallas. Porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque yo sé en quién he confiado. Porque ninguna arma forjada contra mí prosperará, pero ninguna lengua que se levante en condenación, porque eso es promesa para sus siervos. Y es allí cuando yo activo esa promesa y digo, Señor, yo activo esa promesa para mi vida. Yo soy tu sierva. Y yo estoy segura
que aunque esté viviendo esta situación, que esté viviendo este momento difícil, tú estás conmigo. Porque yo sé que tu voluntad para mí es buena, agradable y perfecta, pero yo tengo que ser fiel a su voluntad, ser obediente a su palabra, creerle a Dios y creerle su palabra. La Biblia nos dice, amada iglesia, en Efesios 5, del 15 al 17. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. O no va a cambiar. Usted tiene que pensar como la mente de Cristo. Usted tiene que pensar de que la palabra del Señor tiene poder. Usted siembra la semilla, pero el quien la germina es el Señor. Entonces por eso dice, aprovecha los momentos decisivos. No actúen tontamente, o sea que no perdamos tiempo. Procuremos entender cuál es la voluntad del Señor, nos dice en Efesios capítulo 5 del 15 al 17. Dios quiere que tendamos cada día, mi hermano, su voluntad en nuestras vidas. Cuando miramos hacia las cosas malas, creamos barreras para descubrir la voluntad de Dios. Nos quedamos. Si estamos, ay, yo no puedo. No, pero es que tal vez si digo algo, alguien va a creer que yo no lo sé decir bien. No, no se cree barreras. Cree que el Señor está con usted. Créalo. Por eso usted tiene que entender la voluntad del Señor. Hola Jimena, te quiero. Ya estás preparada, ¿verdad? Yo sé que tú conoces la voluntad del Señor. Yo sé que la iglesia de Centro Educativo CDO Miami, todos sus discípulos, todos esos miembros de esa iglesia conocen la voluntad de Dios. Saben cuál es su identidad en Cristo Jesús. Yo le doy gracias al Señor por cada miembro, pero también le doy gracias por cada hermano que se une a este discipulado bíblico, viviendo bajo el diseño de Dios. Porque estamos viviendo, queremos aprender a vivir bajo el diseño de Dios. Queremos conocer en este tema la voluntad del Señor. Y para aquellas personas que se unen con nosotros, les doy las gracias porque permiten que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Dios, hermanos, no es un sentimiento. Amigo, Dios no es un sentimiento. El plan de Dios para tu vida no se descubre a través de alguna sensación emocional. Su plan para ti es práctico, no místico, no religioso. Yo no te estoy hablando esta noche de religiosidad, de una religión. Yo no te presento a una religión. Yo te estoy presentando a un Dios que dice aquí en el Jeremías, que le está diciendo en Jeremías, el capítulo 13 y 14 del 29, del capítulo 29. Me buscarás y me encontrarás cuando me busques de todo corazón. El Señor quiere que le buscamos, que nosotros no tengamos religiosidad, que tengamos una relación con Él. Dios no se trata, amada iglesia, de una fórmula. Dios no es un procedimiento. Yo tengo que hacerlo así y así porque así es que no. No, Dios no. Dice que Él quiere que lo busquemos en espíritu y en verdad. Él quiere que la vida sea simple, que nosotros le hablemos simple, que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros escudriñamos la palabra, nosotros vamos a saber lo que nosotros le tenemos que decir al Padre. Por eso Dios no es un sentimiento. Dios no es una fórmula, amada iglesia, amigo. La voluntad de Dios para tu vida, te la voy a decir, y esto en un punto. Comienza con una amistad, con una relación que tú tengas con tu Padre. Saber qué es lo que le gusta, y lo único que nos podemos saber es cuando nosotros escudriñamos su palabra. Dios está mucho más interesado, amigo e iglesia, en que tú establezcas una relación con Él, no una religión,
Muchos pensamos, no, pero yo voy los miércoles a la congregación, yo voy los domingos, yo oro, yo leo la palabra. Todo eso está bien. Yo ayuno, todo está bien porque tú ayunas para estar dentro de la presencia del Señor y estar en tu presencia. No para pedir ni para recibir al Padre, porque un ayuno es separar un tiempo para estar con Dios. Todo eso está bien, pero es de tu relación. Que tú le creas, que tú lo sientas, que aunque vengan momentos difíciles. Mira, amada iglesia, yo le decía a la congregación el domingo pasado, le decía que yo estaba en mi trabajo y me fui al baño y dejé mi teléfono ahí en el baño, y donde yo trabajo entran muchas personas. Y cuando me di cuenta, me acordé que lo había dejado en el baño. Y mi corazón en el momento tuvo temor, no voy a negar. Pero al mismo tiempo le dije, no, Señor, yo sé que tú eres mi Padre y que tú me prometiste estar conmigo todos los días y que tú guardas, que tú eres mi provisión, que tú eres mi seguridad, y yo sé que tú enviaste a tus ángeles y que mi teléfono va a estar ahí porque tú me lo has guardado, tú me lo has cuidado, me lo has escondido del ojo de cualquier persona. Y fue al baño, hermano, después casi de 50 minutos de haberlo dejado en el baño, y lo encontré. Es el teléfono que yo aquí uso para poder llegarle a ustedes y llevarles la palabra del Señor. Entonces eso es lo que quiere el Señor, amada iglesia, que nosotros sepamos que Él está con nosotros, que nos protege, que nos cuida. No importa el momento, no importa la circunstancia, Él es nuestro Padre. Como yo le decía al principio, Dios es un Padre omnisciente, omnipresente, omnipotente, es un Padre amoroso, un padre provisorio, que tú lo conozcas, así que tengas esa relación. Cuando tú vas donde tu Padre terrenal y tú dices, papá, yo te quiero, yo te abrazo, que lo abraces. Uno, Padre terrenal, lo abraza físicamente, pero que en espíritu tú sientas ese calor, que sientas ese abrazo del Señor, que te sientas mimada, que te sientas cuidada, que te sientas la reina, que puedas experimentar eso, hermano. Y solamente uno lo experimenta a través de su Espíritu Santo. Ay, mi amada, mis amados hermanos, es cuán precioso es estar en la presencia del Señor. Y a veces nosotros perdemos tiempo. Y a veces estamos en tontería, no buscamos en realidad la simplicidad. Dios quiere que seamos simples, pero que lo buscamos a Él de todo corazón, en espíritu y en verdad, que tengamos una relación de amistad con Él, que nosotros podamos establecerla, que estemos interesados en conocerlo, mas no en seguir reglas. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que aborrece el pecado, pero tenemos que sentirlo, hermano, sentirlo. Eso es lo que quiere el Señor. En primer lugar, amada iglesia, Dios quiere que lo conozcas, como Él ya te conoce. Una vez que tú establezcas esta relación, todo lo demás, carrera, familia, objetivos, actividades, ambiciones, finanzas, salud y amistades comenzarán a caer en su lugar apropiado. A veces tú dices, ay, pero mira esto que parecía difícil, como todo lo fue fácil. El Señor dice, por eso dice la palabra, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Por eso tenemos que buscar el reino de Dios. Por eso tenemos que establecer una relación, porque lo demás viene por añadidura. Como yo les dije, las carreras, las finanzas, la familia, la salud, las amistades, todo está bajo su control. Los hijos de Dios que no son sinceros y que son sinceros, amada iglesia, y que caminan bajo la voluntad de Dios, son guiados por el Espíritu Santo, como se los dije. Como dijo Romanos, como se lo leí al principio en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Asimismo, el Maestro Jesucristo nos dejó su fiel promesa. Y la encontramos en Juan capítulo 16, versículos 13 y 15. Y se las voy a leer.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará en su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir a través de su palabra. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Ha sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Todos lo conocen. A Simeón. A él se le había revelado que él no vería la muerte hasta que antes que viese al ungido del Señor. Al igual que en la vida de este siervo de Dios, Simeón, creemos también, y yo creo, y tú que me estás oyendo, amada iglesia, también creo que tú lo sabes, que también hoy el Espíritu Santo nos ayuda a conocer su voluntad sobre algunos hechos particulares. El Espíritu en Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces usted no va a un lugar y de repente dice, esta persona es cristiana? Porque el Espíritu da testimonio, hermano. Reconocemos que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro corazón respecto a nuestra salvación. De la misma manera, a veces, sin que llegamos a entender muy bien, hay un testimonio interno del Espíritu que en determinados momentos ilumina nuestro andar diario. Muchas veces no le ha pasado que usted ha decidido algo y de repente usted ora y el Espíritu Santo le revela y le hace entender que eso no es lo correcto y usted ha tenido que cambiar lo que había decidido. A mí me ha pasado, yo creo que usted también. Nosotros somos guiados por el Espíritu y Él nos ayuda a tomar decisiones, tanto en la vida personal como en la vida familiar, con nuestra pareja. Y vamos a recordar también el texto bíblico de Romanos 8:26. Yo quiero que ustedes cojan estas citas, amada iglesia. Romanos 8:26 nos dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Oh, gloria a Dios. Cuando yo me imagino y cuando yo recuerdo el amor de Dios, que no solamente el amor de Dios fue enviarnos a su Hijo, sino que la obediencia del Hijo y el amor de su Hijo nos envió el Espíritu Santo para que no estemos solos, sino que tuviéramos un consolador y que vive en nosotros y que está con nosotros. Hermano, ¿cuánto nos ama el Señor? Porque dice aquí en Romanos que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Nuestro Señor Jesucristo afirmó lo siguiente en Juan 16:8. Cuando Él venga, o sea, hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado. Por eso dice que los que son del Señor andan en el Espíritu. Y cuando tú andas en el Espíritu, tú vas a hablar conforme a la palabra del Señor. Y por eso dice que cuando Él venga, convencerán a muchos de pecado. El Señor nos ha puesto su palabra. Él nos va a ayudar, nos va a guiar. Y si nosotros nos ponemos en su voluntad, Él nos va a usar para que seamos canal de bendición. Y no solamente podemos nosotros ser convencidos. Un día fuimos convencidos de nuestro pecado, los que nos convertimos, los que llegamos al Señor ya adultos, los que no hemos tenido la gracia y la bendición de nacer desde niños en un hogar cristiano, sino que después nos convertimos. Pero nos dice que Él nos va a ayudar y convencerá de pecado. Pero también nosotros, el Señor nos usa para que nosotros, a través de conocer su voluntad y realizar el propósito que Él tiene para nosotros, podamos a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, poder decirle a otro y poder convencerlo de su pecado. Pero no nosotros, lo hace el Señor. Nosotros solamente somos instrumentos humanos, hermana iglesia. La labor del Espíritu Santo es convencer al mundo de su error,
Pero puesto que también vive en nosotros, como yo se lo estoy explicando, los cristianos podemos asegurar que así hagamos las cosas bien o las hagamos mal, de alguna forma el Espíritu nos va a convencer de ello. Dice que Él nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Y si nosotros permanecemos en su palabra, vamos a hacer permanecer y vamos a tener nuestro oído espiritual abierto. Y Él nos va de continuo a guiar y a hacer entender cuando nosotros fallamos. Vamos a tener una convicción por el fruto del Espíritu. Para poder obtener, amada iglesia, una profunda convicción de la voluntad de Dios, es preciso mantener nuestro espíritu receptivo a la acción del Espíritu Santo de Dios. Por ello, la inspección del alma es la tarea de todo cristiano con el objeto de poder identificar el fruto del Espíritu. Yo no sé usted, pero yo, gracias a Dios, cada vez que voy a dormirme, yo medito, le oro al Padre, pero también medito todo lo que ha sido mi día. Y empiezo a recordar todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he hablado, cómo yo he tratado a las personas, qué he hecho en mi vida a diario, en ese día. Y ahí es cuando el Espíritu Santo me va a revelar en qué áreas de mi vida yo tengo que corregir. Y en qué área de mi vida los frutos de esta carne se han manifestado. Y ahí es cuando yo voy a decir, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pues eso que se manifestó va a tener que quedarse bien guardado. No puede manifestarte. Y es cuando yo empiezo a manifestar en la vida de los demás y en mi propia vida los frutos del Espíritu Santo. De todas las virtudes productivas por el Espíritu Santo en el corazón del creyente, cabe destacar entre ellas la paz de Dios. Nosotros tenemos que vivir en la paz de Dios. Dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 5, 22. Se los dejo para que ustedes lo lean. Si tenemos la paz en nuestro corazón, eso es una buena identificación porque tenemos paz. Quiere decir que el fruto del Espíritu se está manifestando. Tenemos paz. No somos iracundos, tenemos paz. Si tienes paz en el corazón, como te lo dije, es una buena señal. La mala indicación sería mantenernos en un largo tiempo conflictivos, espiritualmente desconformes, interiormente insatisfechos y demás síntomas opuestos al fruto del Espíritu. Como se los dije, los frutos de la carne. Dice el Señor en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo. La tranquilidad de conciencia, amada iglesia, que produce la paz de Cristo, es una buena señal de que nuestro rumbo parece seguro. Y aunque también ocurre que hay personas que dicen tener la conciencia tranquila, una cosa es tener la conciencia tranquila y otra cosa es tener la paz, llevando a la vez una vida desordenada. Por eso te digo, la conciencia tranquila, yo vivo de manera, yo no le hago daño a nadie, yo vivo lo que yo quiero vivir, para eso mi vida es mi vida, no me importa, dicen las palabras, la gente, mucha gente del mundo, y viven una vida desordenada. Tal confesión no es más que la versión mundana, denominada conciencia endurecida, que a lo malo le dicen bueno. Y son cosas malas, pero le dicen bueno. Por esta razón, entre otras cosas importantes, amada iglesia y tú, hermano y amigo que me estás escuchando, las convicciones del corazón
se han de contrastar con la experiencia de la vida y principalmente con la palabra de Dios, para que de tal manera nuestra impresión sea certera. Nosotros tenemos que balancear la palabra con nuestras vidas. Tenemos que meditarla, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que poner en balance. Nadie te va a decir en qué estás fallando. Pero si tú andas en la voluntad del Señor, el Espíritu Santo te lo va a revelar. Y va a hacer que tú te corrijas y que vayas creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Pero para saber si andamos o no conforme a la voluntad de Dios, hemos de preguntarnos algo importante. ¿Permanece el fruto del Espíritu aún con mayor o menor intensidad mostrándose en mi vida? Yo quiero que en esta noche leas Gálatas, capítulo 5 y 22, y leas cuáles son los frutos del Espíritu. Entonces tú lo vayas enumerando, y lo vayas poniendo, y que tú medites en todos los frutos del Espíritu. Y ahí puedes saber si tú andas conforme a la voluntad de Dios. La palabra convence a mi corazón de que estoy correcto. ¿Tengo paz interior? ¿Cómo me da testimonio el Espíritu a favor o en contra? No cabe duda, amada iglesia y amigo que me estás escuchando, de que el Señor puede guiar nuestra mente, el Señor puede guiar nuestro corazón y así hablarnos de modo que aquello que pensamos y después decidimos sea conforme a los planes establecidos para nuestra vida. Todo aquel que ha muerto con Cristo, juntamente con Cristo, y ha resucitado con Cristo Jesús, es una nueva criatura en Cristo Jesús. La vieja pasada manera de vivir, eso quedó en el pasado. Tú eres una nueva criatura. Dice que todo fue hecho en Cristo Jesús. Nosotros recibimos su Espíritu Santo, somos sellados con su Espíritu Santo, somos llamados a ser hijos, somos redimidos, justificados. Pero lo más bonito de todo, amada iglesia, en esta noche te digo, tenemos que aprender aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y para poder vivir conforme a la voluntad de Dios tenemos que experimentar y tener una relación de padre a hijo. Tenemos que conocerlo y pedir al Espíritu Santo que nos revele cuando leamos la Biblia. No la leamos por saber un libro más, por saber los versículos y por sobresalir ante un hermano. No, leamos la palabra para poder disfrutarla, para poder meditarla, para poder escudriñarla, para poder saborearla, para poder experimentar y que el Espíritu Santo nos revele el mismo corazón de Dios, lo que Él quiere para tu vida y para mi vida. Yo cada día le digo al Señor, Señor, ayúdame a conocer tu voluntad. Que yo cada día pueda vivir conforme a tu voluntad. Que si yo tengo que morir a algo para crecer en ti, para poder tener una relación, para poder crecer en tu palabra, ayúdame a morir a mi yo. Que yo mengüe y que tú te glorifiques en mi vida. Porque todo lo que nosotros tenemos, todo lo que somos, todo, hermano, le pertenece a Él. Nosotros somos la amada de Cristo, lo más hermoso que Él creó. Nosotros somos la creación perfecta. Somos sus hijos. Y te digo a ti en esta noche, si aún tú no has experimentado el poder vivir en esa presencia, en esa voluntad de un Padre amoroso, compasivo, yo te digo en esta noche, yo te invito en esta noche a que tú tomes una decisión y le entregues tu vida y tu corazón al Señor, que empieces a vivir de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a lo que Él tiene para ti desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra, me invocaréis
Me invocaréis y vendréis a rogarme y os escucharé. Dice el Señor en esta noche que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. No necesitas que llegar a presentarse al Señor puro, limpio. No. Preséntate al Señor tal como tú estás. O muchos dicen, quiero dejar el vicio, quiero dejar el cigarrillo, quiero la bebida, quiero dejar de robar, quiero dejar de fornicar, quiero dejar de adulterar. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida en esta noche, yo te digo, entrégate al Señor tal como tú eres. Jesucristo nos dejó el ministerio de la reconciliación y Él quiere en esta noche que tú te reconcilies con su Padre. Por eso yo te invito en esta noche a que tú hagas una oración conmigo y que tú puedas experimentar de la paz, del favor, de la gracia, de la misericordia de nuestro Padre. Que tú puedas entrar a ser parte de esta familia de Cristo. Que no somos perfectos, pero nos vamos perfeccionando a la medida del varón perfecto a través de su palabra. De reconociéndolo, de que lo necesitamos cada día. De muriendo al yo, muriendo nosotros, para que Él viva en nosotros. Por eso yo te invito en esta noche que tú hagas esta oración de fe. Si tú no has recibido aún a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo quiero recordarte 2 porciones de la palabra. Y una se encuentra en Hechos capítulo 4 del versículo 12 que dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos si no es en Jesucristo, por medio de Jesucristo. Pero en 1 de Timoteo también dice la palabra en capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso en esta noche yo te invito a que hagas la siguiente oración. Una declaración de fe en esta noche. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias por la sangre que derramaste por mí en la cruz y por tu resurrección. Perdona todos mis pecados y sálvame. Me arrepiento de todas mis maldades. Te suplico que entres en mi corazón y tomes control de mi vida y seas mi pastor, mi maestro, mi Señor, mi Dios, mi todo. Gracias, Padre, por escucharme y permitirme recibirte en esta noche. Gracias por darme el privilegio de ser hecho tu hijo. Gracias por esta salvación tan grande que me das. Gracias por escribirme en el libro a través de mí y que tu Santo Espíritu me guíe por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo espero que en esta noche, y amigos que me estás escuchando, si tú has hecho esta oración, tú puedas experimentar desde ya el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Pero también en esta noche no quiero dejar pasar para invitarte, si no tienes iglesia, si no tienes una congregación y vives aquí en la ciudad de Hialeah, de que te puedas reunir con esta familia de la fe de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami. CDO quiere decir que capacita discípulos, obreros para la misión en que fuimos llamados. Nosotros somos una iglesia que aprendemos de la palabra del Señor. Aprendemos de la sana doctrina. Nuestra iglesia es Iglesia Centro Educativo CDO Miami y está localizada en el 1234 del West y la 31 calle, en Hialeah, Florida 33012. Nosotros nos reunimos en el templo, en el edificio pequeño. Nuestro horario es de los días domingos de 11:30 de la mañana a 12, un tiempo de confraternidad cristiana, un tiempo donde oramos, un tiempo donde compartimos, un tiempo donde muchos hermanos pueden tomarse un café y compartir así de las grandes bendiciones y escuchar los testimonios de los hermanos, de las grandes bendiciones que a través en la semana el Señor han experimentado en sus vidas y que el Señor se glorifica con ellos. Y del 12 del día
en adelante, hasta las 2 de la tarde, tenemos nuestro servicio de oración, nuestro servicio de la palabra, nuestro mensaje de la palabra. Nos gozamos y compartimos. Si tú tienes alguna petición de oración, si tú tienes alguna duda, quieres hacer preguntas relacionadas a la Biblia, si tú tienes alguna necesidad, nos puedes llamar al 786-306-4196. Gracias, mis amados hermanos, gracias, familia en Cristo, porque nos permites, me has permitido poder llevar esta palabra, poder estudiar esta noche cuál es la voluntad y cómo conocer la voluntad del Señor, qué es lo que el Señor espera de nosotros. Que el Señor los continúe bendiciendo. Declaro que el favor y la gracia del Señor están contigo. A ti, amada Jimena, te deseo lo mejor. Disfruta de lo que el Señor, Papito Dios, te ha regalado. Te queremos mucho. Y lo mismo a cada uno de los hermanos, a todos los hermanos de la congregación. Continuemos orando los unos por los otros. Todos tenemos necesidad. Y pido oración por el hijo de mi hermana Miriam. Quiero que oren por él. Quiero que no lo dejen de orar por ella. Para que el Señor le dé la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y continuemos orando así por Dorita. Por todos los hermanos de la iglesia. Por Giovanna. Por los hermanos que necesitan, por Reme también, ¿verdad? Que la extrañamos muchísimo. Gracias y paz a sus vidas, amada iglesia, los que amamos, le amo personalmente en el amor del Señor y con mi amor, le amo entrañablemente y los quiero y deseo para ustedes lo mejor. Que el Señor los continúe bendiciendo y que tengan una preciosa noche, que descansen. Gracias y paz.